Cuando tú contratas un detective, no lo puede contratar cualquiera. Tiene que tener el principal requisito, que es el interés legítimo. ¿De qué habláis los detectives en un congreso? Te puedo garantizar que existen técnicas de disfraz que puedo pasar a tu lado y prácticamente no te enteras. ¿Ahí también entráis los detectives privados a investigar temas de política? Nos encontramos con que había otros políticos de su mismo partido que también estaban haciendo lo mismo. Porque vosotros luego en un juicio actuáis como acusación. Depende de quién nos contrate. Claro, David, la gente dirá, detective privado, ¿cómo es posible que esté dando la cara en esta entrevista? No, es que sospecho que mi expareja, cuando tiene a mi hijo, le toca la guardia y custodia, lo maltrata, lo deja con los abuelos, no se encarga de él, lo monta en el coche borracho, etc. ¿Qué vale el precio de un hijo? ¿Cuáles son los gadgets que soléis usar en vuestro día a día? Recogida de orina sobre la pared. Y todo esto en ánimo de detectar posible consumo de sustancias estupefacientes, que dio positivo. ¿Casos de bullying también tenéis? Hola, ¿qué tal amigos de Inspirabrand? Y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy me he traído al estudio al Inspector Gadget. Buena entrada, buena entrada. ¿Me equivoco, David Rodrigo, si digo que eres un poco Inspector Gadget o qué? Bueno, nos tienen muchas veces encasillados en esa ciencia ficción, ¿no? En esos personajes animados, como el Inspector Gadget. A mí mis amigos a veces me han dicho, ya está el Inspector Gadget, tal, sí, pero bueno, la verdad que no tiene nada que ver con la realidad. Ser detective privado no tiene en absoluto nada que ver con el Inspector Gadget, los libros de Agatha Christie, Sherlock Holmes, no tiene nada que ver. Vale. O sea, yo quiero contarle primero a la audiencia un poco la fantasía, un poco lo fantasioso de esta selección en concreto del invitado. Aquí en Valencia tenemos un punto en el que yo creo que los ciudadanos de esta ciudad se acordarán que cuando tú vienes por calle Ruzafa y llegas a lo que es la avenida Játiva, justo en el enclave de la Plaza de Toros de Valencia y tal, hay un letrero que yo no sé ni cuántos años llevará eso ahí, muchísimo, que pone Detectives Orbe. Entonces, bueno, yo un día de estos que iba paseando por allí, muchas veces, claro, la gente dice, ¿cómo eliges a los invitados del podcast? Pues hay mucho de esto, ¿no? Hay mucho de salir a la calle, pasear y encontrarte con cosas que generen inputs en tu cerebro, ¿no? Y entonces yo ese día vi ese letrero y me vinieron imágenes así en la cabeza, ahí en su oficina, ahí arriba, al estilo pues Sherlock Holmes, ¿no? O al estilo muchas películas estadounidenses, ahí, ¿no? En el ático de un piso en Manhattan, investigando qué persona estaba haciendo según qué crimen, ¿no? Sí. Y entonces, pues dije, necesito encontrar un detective. Y me puse en contacto con un colegio... Bueno, El con colegio el de detectives de colegio aquí. de detectives de aquí. Que de hecho, David, estás aquí en Valencia porque tenéis ahora un congreso, ¿verdad? Un congreso de detectives, efectivamente. ¿De qué va un poco? ¿De qué habláis los detectives en un congreso? Bueno, a ver, en este caso el Congreso de Detectives de la Comunidad Valenciana pues organiza anualmente un año, o sea, anualmente un congreso, al igual que hay otros colegios y demás que cada uno pues suele hacer un congreso anual. En este caso, en estas fechas ya le hicieron el año pasado, al que también tuve el placer de poder acudir. Y en estas fechas pues vuelve el congreso del Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana. Y bueno, en definitiva, suelen traer muchas veces a representantes de entidades policiales, Vale. Guardia Civil, Policía Nacional, porque siempre buscan un poquito esa sinergia que tiene que existir entre la seguridad privada y la seguridad pública. Dan ponencias, en este caso, en mi caso concreto, también voy a dar un par de charlas a lo largo del congreso. Y bueno, en definitiva, pues a veces hablamos de especializaciones que tiene algún detective, porque claro, no todos los detectives hacemos lo mismo, ¿vale? Algunos estamos especializados en unas cosas, otros en otras. Y en definitiva, pues bueno, es un poquito un congreso de detectives privados. Vale, un congreso de detectives privados. Antes de desglosarle a la gente qué es o qué hace un detective privado, David, quiero que vayamos un poco a los orígenes de tu caso particular. Cuando tú eras muy jovencito ya tenías claro que querías investigar cuestiones privadas de la gente para dar con claves y ayudar a las personas, o ¿cómo empezaste tú en esto? Bueno, yo siempre he tenido mucha esencia investigativa.
Me explico. Yo soy la típica persona que cuando entra a un lugar me gusta ser muy analítico, muy observador. ¿Ah, sí? Suele ser aquella persona que a lo mejor entra a un lugar y la persona que está en la casa dice, joder, te has quedado mirando en esto, en lo otro, eres observador, tal. Yo soy ese tipo de persona. Cuando has entrado aquí, ¿en qué te has fijado? Bueno, lo primero que me ha impresionado el estudio que tienes tan bien montado, el store aquí con lo de Inspira Brand, Sí, todo, bueno, sí. pues el espacio que tienes que está muy bien, le sacas muy buen rendimiento al espacio, entonces, bueno, pues todos esos detalles yo creo que van en mi esencia, ¿no? De hecho, de pequeño, mi madre siempre me decía, por ejemplo, porque lo decía de pequeño, no, yo quiero ser abogado, pero criminalista. Sí que es verdad que a lo mejor el derecho en sí mismo es como que se me quedaba corto desde un punto de vista operativo, o sea, sin desmerecer al derecho, que lógicamente forma gran parte de nuestra profesión. Pero es que a nivel personal se me quedaba un poquito corto, es decir, necesitaba un poquito más de acción. Y un detective privado sale a la calle, investiga, genera infiltraciones, es mucho más operativo. ¿Vale? Entonces, digamos que toda esa esencia investigativa es lo que a lo mejor en un momento dado pues me llevó a estudiar criminología y consecuentemente prácticamente en primero de la titulación universitaria, en primero de criminología, tenía claro que yo quería ser detective, al igual que muchos de mis compañeros querían pertenecer a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, yo tenía súper claro que quería dedicarme al ámbito privado. ¿Y tú ya sabías qué hacía un detective? Porque, claro, primero de carrera, 18 años, no sé, más allá de películas o documentales, ¿cómo habías investigado? No, realmente no, porque además la figura del detective privado es bastante desconocida en España, que eso es un problema, si quieres lo comentaremos. No sabía a lo que se dedicaba un detective, cuáles eran sus competencias, pero sí que es verdad que cuando ya te metes en el ámbito de la criminología te empiezas a interesar. Ajá. Y además tenemos unas competencias muy diferenciadas de lo que puede investigar pues fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, nosotros no podemos investigar delitos perseguibles de oficio. Para que todo el mundo me entienda, yo no puedo investigar de oficio, es decir, por vivo interés, un tráfico de drogas. Vale. Puedo investigar delitos perseguibles a instancia de parte. Es decir, si el legitimado, alguien que forma parte de un procedimiento judicial en el que se encuentra afectado, me pueda contratar. Vale. Te podría poner ejemplos. Pero bueno, en definitiva es eso. La esencia siempre la he tenido ahí y a partir de que entré en criminología me empecé a interesar por esto, amplié las asignaturas y luego ya me saqué la doble titulación, que era criminología con investigación privada. ¿Investigación privada es como tal una titulación universitaria? Sí, correcto. ¿Desde hace mucho tiempo? Bueno, antiguamente todo siempre ha sido un título propio. Es verdad que ahora mismo las universidades lo han convertido en grados o dobles grados. Es muy habitual encontrarte en universidades tanto públicas como privadas el hecho de que si quieres ser detective te puedas sacar el doble grado de, por ejemplo, criminología con investigación privada, Claro. derecho con investigación privada. Vale. Y eso lo ofertan tanto universidades públicas como privadas. En cualquier caso es una educación superior. ¿Por qué decías que en España no hay un conocimiento amplio de en qué hace un detective privado? Y si nos puedes dar algún ejemplo de comparándonos con otros países. ¿Cuál sería el país que diga, joder, es que estos son la joya de la corona de los detectives? Bueno, sí que debemos de presumir como españoles que los detectives privados españoles son los mejor preparados académicamente a nivel europeo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos perfectamente regulados por una ley que es la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Es decir, el detective está insertado dentro de la seguridad privada. Pertenecemos al Ministerio del Interior. Estamos regulados por Policía Nacional. Vale. Y luego también, bueno, tenemos un reglamento que la verdad que está obsoleto, que es del año 94 y estamos en ese cambio. Ha salido el borrador, a ver si ahora se aprueba. Bueno, en definitiva estamos ahí con un rollo importante con eso. Pero, perdona, que me he desviado, ¿me decías? Sí, no, ¿cuál es un país de referencia para vosotros y por qué existe ese desconocimiento? Claro, como te decía, académicamente el detective es el mejor de Europa, pero digamos que operativamente tenemos un déficit, que es que el detective privado cuando termina la universidad no está bien preparado, o sea, no está lo suficientemente preparado como para salir a la calle
y ponerte a efectuar un seguimiento de forma óptima. ¿Qué país podría ser un referente? Pues Estados Unidos, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, muchas de las personas que se dedican a la investigación privada son ex policías, ¿vale? Que aquí también ocurre, pero es verdad que en Estados Unidos tienen una regulación y una legislación más amplia que, por ejemplo, sí que les permite investigar delitos perseguibles de oficio, como puede ser un asesinato. Vale. Cosa que vosotros no podéis hacer. No, sí que podemos hacerlo en segunda instancia, me explico. Si a lo mejor un caso pues se ha cerrado, es decir, hay una sentencia firme y tal, y la familia no está conforme, podemos investigarlo, pero siempre a nivel informativo, porque además en España no podemos juzgar a una persona que ya ha sido sentenciada. Si una persona ha sido absuelta, pues ha sido absuelta. No sé que encontremos a lo mejor alguna prueba diferente y tal, pero ya nos meteríamos en el ámbito penal. Vale. Volvamos un momento al tema de los estudios y de ese doble grado de criminología e investigación privada. ¿Qué asignaturas ve un estudiante de investigación privada? Y entiendo que son eminentemente prácticas, ¿no? O sea, ¿qué teoría se puede ver de la investigación privada? Entiendo que mucho protocolo, ¿no? Y mucho sigilo y todas estas cosas, ¿no? ¿O cómo? No exactamente. Desde un punto de vista académico nos encontramos la presencia del derecho de forma muy fuerte. O sea, el derecho está presente, es decir, hay que saber de derecho civil, constitucional, procesal, la ley de enjuiciamiento civil, el código civil, la ley de enjuiciamiento criminal, aunque eso ya viene de la influencia de la criminología por el tema penal. Muchas de las asignaturas que se estudian en criminología, ¿vale? Verás que yo hablo mucho de criminología porque yo he estudiado las dos cosas, pero no necesariamente, esto lo quiero dejar claro, no necesariamente tienes que estudiar criminología para ser detective, ¿vale? Entonces, el derecho está muy presente. Técnicas de investigación, ¿vale? Técnicas de investigación también. ¿Qué más decirte? Técnicas de investigación. ¿Cuál sería una técnica de investigación al uso habitual en cualquier tipo de caso? Bueno, es muy importante en nuestro sector el conocimiento en fuentes OSINT, saberse mover en fuentes OSINT. ¿Qué son las fuentes OSINT? Me vas a preguntar. Son las fuentes abiertas, las fuentes públicas. ¿Cuáles son las fuentes públicas? Las redes sociales. Saberse desenvolver en redes sociales, el obtener información de un investigado a través de redes sociales es fundamental, ¿vale? También hay fuentes OSINT, fuentes abiertas, que son el registro de la propiedad. Tráfico, solicitar matrículas, todo eso son fuentes abiertas, aunque sean de pago son fuentes abiertas. Entonces, y son además fuentes, que esto es muy importante, que son accesibles a todo el mundo, o sea, tú mismo puedes perfectamente solicitarlo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre que tú lo solicites y que yo lo solicite? Que yo tengo los recursos optimizados, que a mí cuando me llega una investigación pues voy a tardar muy poco en resolverla y a lo mejor tú vas a tardar más. Aparte de que si luego eso se deriva en un procedimiento judicial, tú no lo puedes presentar y yo sí. Claro. ¿Vale? Claro. ¿Y qué tipo de pruebas son en las que os soléis focalizar? Porque entiendo que vuestra labor es encontrar pruebas que demuestren que alguien está cometiendo o está haciendo algo, ¿no? Entiendo que va por ahí. Ese es vuestro cometido principal. Correcto. Al final, el objetivo de todo esto es que el detective privado elabore un informe de investigación privada que pueda o no acabar en un procedimiento judicial. Digo o no porque a lo mejor tú puedes negociar con un trabajador. Yo creo que la mejor forma de que todo el mundo entienda a qué se dedica un detective privado es poniendo un ejemplo. Porque, claro, me dices, ¿qué pruebas? Depende en qué ámbito. Tú ten en cuenta que nosotros trabajamos en el ámbito familiar, laboral, mercantil, financiero, conyugal. O sea, el ámbito es muy amplio. Claro. Ejemplo para que todo el mundo lo entienda, insisto, el ámbito laboral. Bajas laborales. O sea, tú eres un empresario que tienes un trabajador de baja y quieres investigarle porque resulta que tiene una dolencia y dice que tiene un lumbago. Se ha filtrado, te ha dicho que tiene un lumbago y resulta que le encontramos durante la investigación jugando al pádel. Anda. Si encontramos eso va a ir a un informe de investigación privada y luego pues va a tener la repercusión administrativa, judicial o en la negociación. ¿Para qué? Para conseguir un despido procedente. Claro. Eso es. Vale. Eso en el ámbito profesional, ¿qué es el ámbito que más os suelen contratar o no necesariamente? Eso ya depende de cada despacho.
y además aquí lo dejo claro, yo hablo en representación mía personalmente, no hablo en representación del colectivo, pero como te decía, cada despacho, bueno, pues tiene una especialización. Hay despachos que se dedican al ámbito de los siniestros, de los accidentes de tráfico, otros al tema de los alquileres ilegales, por ejemplo. En nuestro caso, la mayoría de nuestros clientes, independientemente de las especializaciones que te he comentado fuera de cámaras y demás que podemos tener, la mayoría de nuestros clientes son empresas. Empresas. O sea, te diría que el 80%, 85% de mis clientes son empresas. Claro. ¿Qué hay detrás de una empresa? Bajas laborales, competencias desleales, fugas de información, contraespionaje, control del rendimiento de nuestros trabajadores, control de calidad. Luego también temas mercantiles. Vamos a comprobar si se está cumpliendo el contrato mercantil que tengo acordado con mi socio. O sea, el fondo al final son empresas. Vale. Claro, empresas. Pero luego me vienen a la cabeza un montón de temas que no tienen tanto que ver con el ámbito empresarial, que a mí me produce mucha curiosidad. Una, por ejemplo, el mundo de la política, en el que hay tantas cuestiones de deslealtades, de traiciones, de tal. ¿Ahí también entráis los detectives privados a investigar temas de política? Sí, correcto. De hecho, yo he hecho algún tema. No es mi especialización, insisto, pero sí que he hecho algún tema. No son temas agradables, la verdad, porque detrás de todo tema político hay un segundo interés, que es destruir al partido contrario, sacar la mierda para coaccionar indirectamente a alguien. Entonces son temas que, y te diría que hasta en términos generales a ningún detective nos agrada. Esto sí que me mojo como para decir que a ningún detective a nivel nacional nos agrada. ¿No os agrada? ¿Por qué? Pues porque hay una segunda intención. Porque mira, hay que entender que cuando tú contratas un detective, no lo puede contratar cualquiera. Tiene que tener el principal requisito, que es el interés legítimo. Es decir, tú no puedes decirme, oye David, quiero investigar al vecino porque quiero saber a qué hora se levanta por la mañana y si se está enrollando con la vecina de enfrente. No tienes un interés legítimo. ¿Qué vas a ganar con eso? ¿Qué motivación legal tienes con eso? ¿Matar tu curiosidad? Eso no es suficiente, ¿vale? ¿Qué te motiva? ¿Qué vinculación tienes con el investigado? ¿Hay una vinculación económica? ¿Te debe dinero? Vale, pues si te debe dinero, la acción que tenemos que hacer es proporcional a lo que nos encargues, ¿vale? Que yo le siga y se líe con la vecina no me vale, porque a lo mejor lo que quieres es chantajearle para que te pague, ¿no? Oye, que te pilla unas fotos con la vecina. No, eso no me vale. Entonces, la acción, nuestras acciones tienen que ser proporcionales, necesarias, idóneas, tienen que responder a una serie de principios. Y tiene que haber, sobre todo, ese interés legítimo. ¿Qué ocurre con los políticos? Que te pintan muchas veces un interés legal, un interés legítimo, porque le tienen de base, pero luego sabes que sus intenciones son otras, son filtrar la información que tú les has conseguido para generar repercusión social y dañar al partido contrario. O a veces, ojo, dañar a gente de su propio partido. ¿Nos puedes contar esa historia sin lógicamente dar nombres? Bueno, te puedo contar un caso muy interesante. Bueno, te podría contar el par de ellos, dos, tres que he hecho, pero te voy a contar un caso muy interesante, que es que básicamente a nosotros nos contrata una asociación de papás y mamás, ¿vale? Para que veas un poquito cómo revisten todo con una cara limpia, pero detrás de eso hay una segunda intención, que es lo que estoy explicando. Vale. O sea, buscan esa intención legítima de la que hablabas. Correcto. Pero por detrás no existe. Bueno. Correcto. Entonces, a nosotros nos contrata, en este caso, una asociación de papás y mamás de una zona, digamos, de alto standing, ¿vale? De un barrio de alto standing, y nos comentan que están sufriendo los famosos fraudes escolares, estos donde a lo mejor tú incorporas a tu hijo cuando no te corresponde la zona, ¿no? Y entonces, claro, ellos nos comentan, oye, estamos sufriendo este suceso porque, hay padres de otros lugares que están inscribiendo a sus hijos y, claro, los papás de esta zona, insisto, de un barrio elitista y demás, pues no estamos consiguiendo inscribir a nuestros hijos porque vienen los de fuera y nos quitan las plazas. Claro. Vale. Detrás de todo esto hay que entender, que yo solo entendí desde el minuto 1, que es que había un trasfondo político. Detrás de todo esto había una influencia política, todos estos papas y mamás estaban vinculados a un determinado partido político, vale. Y lo que querían realmente era
demostrar esas acciones porque eran otros papás y mamás del partido político contrario los que estaban inscribiendo No jodas. en este colegio y les traían de fuera a sus hijos, ¿no? Entonces, la investigación se desarrolló de forma muy sencillita, que simplemente lo que teníamos que hacer era establecer el punto de control, que era la salida del cole de los niños, hacer un registro de todos esos posibles perfiles de potencial investigación, que teníamos unos cuantos, porque nos pasaron datos de varios políticos, de hijos de políticos y de políticos que iban a recoger a sus hijos a ese cole, y claro, lo que nosotros teníamos que hacer era ver cómo les recogían y luego ver dónde realmente residían. Vale. Les hacíamos el seguimiento y comprobábamos que residían fuera, ¿vale? Hay que entender que además todos estos políticos eran diputados de un determinado parlamento, además muy conocido a nivel nacional, que suele... tenemos 17 parlamentos, 17 cortes, etcétera, sí. Pues hay uno que genera bastante resonancia. Entonces, lo que querían, hay varios, pero bueno, este era uno de ellos, ¿no? Lo que querían era demostrar eso. ¿Qué es lo que nos encontramos? Para que veas cómo funcionan, que es muy interesante. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que cuando hicimos los seguimientos, lo conseguimos comprobar, la investigación iba de cine, iba todo perfecto, nos encontramos con que había otros políticos de su mismo partido que también estaban haciendo lo mismo. No sé si me explico. Sí, que también habían contratado a otro... No, había otros políticos del mismo partido que la asociación que a nosotros nos había contratado, sí, que estaban haciendo exactamente lo mismo. Habían inscrito a sus hijos en el colegio y lo que estaban haciendo, como te digo, era inscribirles allí y luego vivían a las afueras. Ajá. Claro, cuando yo me encuentro esto, les digo a mis clientes, oye, mira, me he encontrado esto, pero también me he encontrado a estas otras personas. ¿Vosotros creéis que realmente os interesa sacar todo esto a la luz? Porque es evidente que luego lo que queréis es sacar a la luz. Sí, lo vais a denunciar públicamente, claro. Tal. ¿Os interesa? Porque es que es tan sencillo como que la otra parte, el otro partido, os lo va a desmontar diciendo que vosotros estáis haciendo lo mismo. Lo mismo. Entonces, ¿qué ocurrió? Se tapó todo. No sacaron nada a la luz. Se tapó todo y claro. Los niños se fueron al colegio elitista cuando no les correspondía por cercanía. Correcto, al final se tapó todo, nosotros nos pagaron la investigación, se hizo todo correctamente, emitimos nuestro informe, pero claro, el interés legítimo le tenían, habíamos comprobado que estaba ocurriendo ese fraude escolar, pero a la hora de la verdad te encuentras con que otros políticos de su propia asociación también estaban haciendo lo mismo. Digo, os va a estallar en la cara esto. Joder. Claro, David, la gente dirá, detective privado, ¿cómo es posible que esté dando la cara en esta entrevista? Pues entiendo que pregunta habitual. Un detective privado tiene que tener la identidad súper protegida. O sea, tus colegas jamás los vamos a ver en una entrevista, jamás. Correcto. Porque claro, si te ven a ti la cara, como un día te vea un investigado por ahí por la calle, ostras, cuidado que este tío es el que me va a sacar los colores o el que me va a sacar a la luz. Eso es. A ver, como todo empresario, ¿no? Sufres una trayectoria profesional que va, pues, evolucionando. Yo cuando empecé, yo llevo 15 años en este sector, entonces cuando empecé, claro, yo hacía absolutamente todo. Yo atendía al cliente, yo salía a la calle, yo generaba el informe, yo hacía absolutamente todo. Claro. Ahora, desde hace, pues no sé, 5 o 6 años, vas dando pasos y uno de esos pasos es que cada vez haces menos calle. Claro. Yo prácticamente no hago calle. Sí que hago calle, pero cuando la hago estoy metido en la parte de atrás de un coche y no voy a generar exposición, no voy a generar interacción contigo. Vale. No me vas a ver. Vale. Y te puedo garantizar que existen técnicas de disfraz que puedo pasar a tu lado y prácticamente no te enteras. ¿Técnicas de disfraz? Sí, técnicas en las que yo paso a tu lado, como te digo, ahora mismo estamos charlando aquí, pero estoy completamente convencido de que dentro de 3 días te puedo hacer un seguimiento y no te vas a enterar. Y he estado hablando contigo. Incluso me voy a cruzar contigo y en algún momento, y no te vas a enterar. ¿Y cómo lo harías? Básicamente lo que tú tienes que buscar es generar la menos exposición posible. A ver, si genero interacción contigo te vas a enterar. Por mucho que lleve un bigote postizo, para que me entiendas, ¿vale? ¿Por qué? Porque reconoces mi tono de voz,
mi forma de hablar, de desenvolverme y tal. La interacción es inviable, pero el seguimiento sí que puede ser viable, ¿vale? Que lo hago por seguridad, ya no lo hago, ¿vale? Claro. Tengo agentes de campo, tengo compañeros, colaboradores, detectives, que en la vida les verás estar sentados aquí. Claro. O sea, que tú a día de hoy, digamos, ya eres el patrón de tu empresa, ¿no? Sí. Y tienes a gente en calle y tú ya eres, digamos, la parte más comercial, por decirlo de alguna manera. También, sí, yo llevo la dirección operativa, luego, bueno, tengo una compañera también que lleva su dirección operativa y demás, pero la parte comercial, la parte de pues, lo que es llevar una empresa. Sí, claro, que eres un empresario. David, cuéntanos un poco también datos respecto a esto de los detectives privados en España. Decías que es una profesión muy desconocida. ¿También es una profesión con carencia de personas? ¿Faltan profesionales? Falta mucho. De hecho, ahora mismo estamos en un punto en el que tenemos mucha demanda, o sea, tenemos muchísimo trabajo, la gente nos quiere contratar y no damos abasto. O sea, ¿por qué? Porque luego que te encuentras que tenemos actualmente, y además te traigo los datos actualizados, Vale. a fecha 31 de diciembre de 2024, activos hay 1.337 detectives. Joder. En un país de 48 millones de personas. O sea, esto es muy triste que seamos tan desconocidos. Es bueno porque tenemos trabajo y porque no nos falta el trabajo, Claro. pero necesitamos gente. Claro. Entonces, de esos 1.337, creo que son 970 hombres y 360 y algo, 67 mujeres, tal. Y luego hay otra cosa, que licencias habrá unas 6.500 aproximadamente. Pero, claro, la gente abre el despacho, que luego ese es otro problema. Tú abres un despacho, lo abres con absoluto desconocimiento, porque recuerda lo que comentaba antes. Tú puedes venir con una muy buena preparación académica, pero vienes con una carente preparación operativa. Claro. Claro, tú sales del despacho, te dan la licencia, sales de la universidad, pasas los requisitos básicos, psicotécnico... Pero no tenéis que licencia. hacer un máster o algo así específico. Pues no sé, un abogado para ejercer tiene que hacer un máster. No, ese es el problema, como te decía. Tú haces tus 3-4 años, sales, ya con eso tienes que pasar un psicotécnico. Es verdad que yo te hablo hace 15 años que lo saqué hace mucho, no sé cómo está ahora, pero creo que eso es exactamente igual. Psicotécnico básico, un psicotécnico básico, pagar las tasas y tú ya sales te dan la licencia. Tú con eso ya puedes, te das de alta en Hacienda, Seguridad Social, tú con eso ya puedes abrir un despacho. Joder. Claro, sin experiencia, ¿qué te va a pasar? Claro. Que te vas a pegar una hostia brutal. Tremenda. En un año y medio, ¿qué ocurre? Que mucha gente cierra. Que te encuentras 6.500 licencias expedidas, 1.337 detectives en calle. Claro. Trabajando. Ahí está el problema. Pero eso habla también un poco de la falta de práctica y de operativa, ¿no? O sea, al final, no sé, yo cualquier profesión te sales de la carrera y te haces unas prácticas. No te abres tu propia empresa nada más empezar, aunque ahora esté de moda de emprendimiento. O sea, tienes que aprender de alguien, ¿no? Que te enseñe. Cierto. A ver, a las universidades sí que llegan a acuerdos con algunos despachos. Yo, por ejemplo, personalmente tengo acuerdos con la BIU, la Universidad de aquí de Valencia, y con la USAL, la de Salamanca. Vale. Pero claro, ellos exponen una serie de planes formativos que aparte que a mí no me parecen muy recomendables porque piden, ya sabes, para cumplir créditos piden unas cosas que desde mi punto de vista no son prácticos y necesarios para hacer una buena incursión del estudiante en el ámbito laboral. Pero independientemente de eso, claro, el detective necesita mucho más que eso. Tú ten en cuenta que nuestro trabajo tiene una responsabilidad absoluta. Yo estoy manejando tu dinero, que no es que seamos un sector ni caro, tampoco, yo considero que no somos caros, pero tampoco somos baratos. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta una investigación media? A ver, el precio de la hora de un detective privado, a nivel nacional, te hablo, está entre 60 y 80 euros la hora. Joder, no es caro. No es caro. Pensaba que me ibas a decir... Claro. 300, 500, 2000, no sé. Claro. Eso es el precio de la hora. Una investigación te puede costar, una investigación en un despido, por ejemplo, te puede costar en una investigación de unos 3 días aproximadamente unos 1.500, 2.000 euros. Claro, tienes que echar horas, no es solo 1.500, 2.000 euros, etcétera. Pero, sinceramente, no me parece caro. No, en absoluto.
Y te explico por qué. Estos son números. Me he desviado de la... Ahora volvemos. No, luego volvemos, sí. Estos son números. Si tú tienes un trabajador con más de 20 años de antigüedad que le corresponden 50.000 euros de antigüedad, de indemnización, y te vas a ahorrar y te vas a gastar en un detective 2.000, 3.000, 4.000 euros, fíjate el ahorro que te supone. Absolutamente. Y luego, es más, vamos a los temas de familia, guarda y custodia. No, es que sospecho que mi expareja, cuando tiene a mi hijo, le toca la guardia y custodia, lo maltrata, lo deja con los abuelos, no se encarga de él, lo monta en el coche borracho, etc. ¿Qué vale el precio de un hijo? Incalculable, claro. ¿Es caro un detective? Desde mi punto de vista, no. Y además que vosotros asumís unos riesgos inherentes a vuestra profesión brutales, ¿no? O sea, me refiero, joder, estáis en un sector en el que, a ver, vivimos en España, joder, no vivimos en Colombia, ¿no? Pero ostras, os estáis jugando también un poco el tipo, ¿no? De que os puedan dar según qué reprimenda o según qué historia si os pillan, ¿no? Sí, mira, nosotros todas las investigaciones las sometemos a un briefing, que es a la preparación operativa del servicio, y dentro de esa preparación operativa valoramos la susceptibilidad y peligrosidad del investigado. Susceptibilidad, oye, es una persona hipervigilante, es una persona atenta, observadora, tal. Peligrosidad, pues es evidente, oye, es una persona con antecedentes, es una persona, lógicamente, lo que nos informa el cliente, ¿vale? Nosotros no podemos consultar los antecedentes penales de nadie, ¿vale? Pero a eso me refiero, oye, es una persona peligrosa, es una persona... Eso lo valoramos. No es lo mismo investigar a una persona que tiene antecedentes por trapicheos, tráficos de drogas, lesiones, etcétera, que a una persona que es el padre o la madre del año y lo único que tenemos es a una clienta preocupada por saber cómo cuida a sus hijos, Claro. ¿no? Entonces, eso lo tenemos que valorar. La exposición del agente de campo, del detective en calle, es brutal. Y luego hay otra exposición, que esto es lamentable, y esto es una crítica importante a nuestro sistema judicial, que es que luego vamos a ratificar esos informes. Claro. Y yo voy a dar la cara. Y Claro. yo me voy a poner a tu lado. Y voy a decir, este hombre es un estafador, es un defraudador, maltrata a sus hijos, lo que sea, el problema por el que me hayan contratado. Porque vosotros luego en un juicio actuáis como acusación. Depende de quién nos contrate, Claro, ¿vale? Nosotros lo que sí que hacemos es ir a ratificar nuestros informes. claro. Y si tú eres un trabajador que se supone que tenías una epicondilitis, que esto ocurre bastante, y luego te pillo jugando al tenis, al pádel o tal, yo voy a estar a tu lado. Y si encima reproducimos el vídeo, ya ves la vergüenza que vas a pasar. Claro. Y que ese tío luego te está viendo a ti cara a cara y está diciendo, este tío se va a enterar, ¿no? Me ha delatado. Correcto. Pues claro, ese es vuestro cometido, delatar a mucha gente, ¿no? Eso es. A mí, en alusión a todo lo que comentas, a mí ya me han amenazado. Sí. A mí me han llegado a agarrar, un hombre que perdió los papeles, recuerdo en un juicio, me han llegado a agarrar del brazo, os vais a cagar, voy a ir a por vosotros. Esas cosas ocurren. Eso es lo lamentable y eso es lo triste. Y lo triste es que cuando un policía nacional o un guardia civil entra en sala, le citan por su número de licencia. Yo en mi informe pongo mi número de licencia y aún así me citan por mi nombre y apellidos. Es lamentable. ¿Qué dices? O sea, Sí. que ya no, que os dicen vuestro nombre, apellidos y falta decir que hasta dónde vivís, ¿no? Usted, David Rodrigo, tal, ratifica el informe. Esto nada más entrar en sala. Es de las primeras preguntas que te hace su señoría. Joder, ¿y cuál es la situación más heavy que te ha tocado vivir en ese sentido? Bueno, te voy a contar el caso. Además la viví en sala. El caso este en el que me agarraron del brazo, que fue muy curioso porque fue una infiltración que hicimos muy interesante. A nosotros nos contrató una mujer que era un tema de pensión, un tema en el que ella se separa de su pareja con la que llevaba un montón de años. Estoy hablando de unas personas, además, mayores, de unos 60 y tantos años, 70 años de edad. Se separa, una separación de estas de te está aguantando toda la vida y ahora cojo y me separo. El investigado era un catedrático de psicología, el tío era una eminencia. ¿Ah, sí? Y él se jubila, pero sigue pasando consulta. En su casa, tenía una casa y sigue pasando consulta. Entonces, ¿qué hicimos? Pues
por resumirlo, lo que hicimos fue infiltrar a un compañero que iba a consulta, iba a terapia. Entonces, nada, el compañero se infiltraba, lo grababa todo con cámara oculta y todo eso luego iba en juzgado. ¿Para qué? Porque lo que buscábamos era acreditar que esta persona percibía más ingresos de los que declaraba en su declaración de la renta. Y en consecuencia, a nuestra clienta le correspondía más dinero del que decía tener, ¿no? Del que declaraba. ¿Qué ocurre? Que el compañero hizo pues 3 sesiones. Tú ten en cuenta, estás trabajando, tú eres psicólogo, te estás creyendo completamente que delante tienes a un paciente. El paciente está contando una historia completamente ficticia. Además es que el compañero este es un auténtico crack. Y bueno, no recuerdo ya qué era lo que... ¿Ahí vais disfrazados? No. El agente de campo, el detective da la cara y no tiene por qué estar disfrazado. O sea, él nunca se va a sentar, como te digo, aquí. Claro. Él no tiene redes sociales, él por lo único que se le conoce es por su número de licencia, que yo sí que en mis informes les intento reservar su identidad y a ellos sí que les pongo solo el número de licencia. Otra cosa es que luego el juzgado les cite por su nombre, que Entonces, es la vergüenza. volviendo al caso, esta mujer os había contratado, ¿no? Volviendo al caso, sí. Esta mujer nos contrata, el compañero va a 3 sesiones, lo graba todo perfectamente y ya con eso decidimos presentar el informe, vamos a sala. Yo en primera instancia entro al juzgado, al compañero le teníamos completamente escondido para que fuera sorpresivo, presentar el informe, o sea, era totalmente sorpresivo todo. Yo había hecho otra parte que era de tema de fuentes SOSIN, redes sociales y tal, donde él se anunciaba, ofrecía sus servicios. Yo ratifico esa parte del informe y de hecho yo lo normal es que cuando termino de ratificar mi parte me salgo. Pero dije, quiero ver esto y me quedé en sala. David Rodrigo, si quiere puede salirse de sala. No, me quedo. Y de repente ya llaman a mi compañero, le citan, entra en sala. Bueno, la cara del investigado se lleva las manos a la cara, tal, o sea, su paciente. Alucinante. Claro, su paciente. Y o sea, es algo impactante. Y además tenía sesión 2 días después del juicio, porque claro, el servicio seguía abierto. Ostras. Y claro, el compañero se ratificó, dijo que había estado infiltrado, que efectivamente este hombre le estaba dando terapia, que había recibido pagos en B, o sea, que había realizado pagos en B, todo, bueno, la verdad que quedó un informe niquelado, todo perfecto. ¿Qué ocurre? Que claro, el compañero le dice su señoría, ya puede abandonar la sala o si lo desea se puede sentar. El compañero lógicamente se va, abandona los juzgados y yo me quedo. Ahí es cuando se produce ese encontronazo donde él fuera de sí. De hecho, durante el propio juicio ya se alteró, le increpó a mi compañero, bueno, así que eras tú, bueno, increíble. Y al final, ya te digo, me agarró del brazo a la salida. Una situación muy, muy impactante y muy desagradable. Porque ¿de cuánto dinero estábamos hablando que este hombre le iba a tener que pagar a su mujer? A ver, era un aumento de pensión. Es que te estoy hablando de un servicio que a lo mejor hicimos hace 7 años, vale, tranquilamente. No te sé decir, pero era un aumento de pensión. Porque él pagaba X, pues no te sé decir. Sí, pues igual un por 2 o un por lo que sea. Estamos hablando de que él era un catedrático de psicología, alguien que tenía un poder adquisitivo elevado. Claro. ¿Y la cara de la mujer? Bueno, encantada con el servicio nuestro. Claro, tú ten en cuenta que es que le solucionas económicamente la vida a una persona muchas veces, ¿vale? Y es que este hombre la quería dejar... Eso lo recuerdo perfectamente porque ella estaba desesperada, era una mujer mayor. Él estaba despechado porque le había dejado y a consecuencia de eso la quería destruir económicamente. Joder. Con propiedades, tenían un patrimonio importante, pero claro, la morralla y lo malo se lo quería dar a ella. Qué locura, tío. Qué locura. O sea, el mundo de infiltraciones que entiendo que tiene que ser como la parte más de mayor riesgo, ¿no? Para vosotros, porque claro, ahí sí que os jugáis un poco el tipo. Mira, el tema de las infiltraciones es una técnica de investigación muy agresiva. Porque ten en cuenta que yo estoy interactuando contigo. Yo ahora mismo puedo estar hablando, buscando sacar la pregunta objetivo, buscando obtener la respuesta objetivo. Te estoy grabando con un reloj, con un botón, con una corbata, lo que sea. Y todo eso va a sala. Contra eso,
es que no hay nada que hacer, porque hay cosas que son susceptibles de versión. No, es que yo lo he visto así, tú lo has visto así, pero una conversación, una transcripción de una conversación, una grabación, es que contra eso no hay nada que hacer. Por lo tanto, las técnicas, desde mi punto de vista, las técnicas de infiltración son de los servicios más onerosos, al igual que otros como pueden ser auditorías económicas, localizaciones de personas y tal, que suelen ser los servicios más onerosos. Pero siempre que hay una técnica de infiltración, hay exposición, y eso hay que pagarlo, lógicamente. Claro. David, me ha venido ahora una curiosidad así a la cabeza. En España tenemos una franquicia que yo creo que en cada barrio o en cada ciudad española existe, que es la tienda del espía. Esto es lo más cercano que yo creo que un ciudadano se encuentra por ahí cuando sale a la calle. ¿Utilizáis estos cachivaches que venden en este tipo de tiendas? ¿Para qué son estas tiendas? No sé, curiosidad que me ha venido. Buena pregunta. Vamos a ver. Estas tiendas están para dar servicio a civiles, como digo yo, ¿vale? También es verdad que han mejorado mucho porque tienen productos ya de buena calidad y demás. Yo hace años no me hubiera planteado nunca comprar productos en estas tiendas desde un punto de vista profesional, ¿vale? Uh-huh. Pero ahora sí, nosotros los detectives tenemos nuestros proveedores profesionales que nos venden los gadgets, ¿no? Los cachivaches estos, los dispositivos de todo tipo. Esas tiendas están muy bien para si tú, por ejemplo, a nivel usuario, a nivel civil, pues oye, quiero comprar una grabadora, quiero comprar un reloj, cámara, quiero comprar algo. Pero yo siempre digo que son para uso civil. Es verdad que ahora han mejorado sus prestaciones y hay algunos detectives que yo personalmente no compro, pero sí que podría recomendar a un compañero que comprase en una tienda de estos. Porque ¿cuáles son los gadgets que soléis usar en vuestro día a día? Bueno, yo por ejemplo en las formaciones que he dado hasta la fecha soy de llevar pocos cachivaches. Yo siempre digo que un detective privado tiene que tener una serie de elementos muy básicos que son 3, que es un vehículo de trabajo, vehículo adaptado de trabajo, su cámara Handycam, una cámara de vídeo, ¿vale? Que es la que usamos en general todos los detectives. ¿Que es pequeñita o...? No, una cámara, normal. Una Sony, una Panasonic, vale. una Handycam, vale. Una cámara. Y luego cámara oculta. La cámara oculta puede estar integrada en un reloj. Hay muchas veces que se utiliza el teléfono móvil, pero claro, un teléfono móvil no es lo mismo, porque si yo estoy aquí, yo no te puedo estar grabando aquí. Claro. Sin embargo, si mi reloj, en vez de estar en la mano de izquierda, te le tengo en la derecha, yo estoy aquí hablando contigo y te estoy grabando. Claro. ¿Vale? Entonces, eso es lo que un agente de campo, un detective privado, agente de campo, tiene que tener. Esos 3 dispositivos, esos 3 elementos de trabajo. ¿Vale? ¿Alguno en concreto así más sofisticado que hayáis tenido que utilizar en vuestras investigaciones? Bueno, nosotros dentro del equipo que tenemos, te voy a decir elementos que tenemos. Pues tenemos geolocalizadores, tengo 3 geolocalizadores ahora mismo, bolígrafo cámara, 3 relojes cámara, unas gafas cámara. ¿Qué más te puedo decir? Estoy intentando recordar. Sí, ¿sabes? No, complicado. También. Que al final, ojo, usamos siempre las mismas. El bolso, se me estaba olvidando que es el más importante. ¿Para qué sirve? Un bolsito cruzado. Un bolso cámara es fundamental porque, para mí, es fundamental porque te permite mucha movilidad. Yo un bolso ahora mismo te le puedo poner aquí. Imagínate que el reloj le llevo a la izquierda. Y lo que quiero... Yo desde aquí no te puedo grabar porque estaría grabando allí. Uh-huh. Pero si lo que quiero es grabarte a ti, que me tendría que cambiar el reloj y grabarte en esta dirección. Sin embargo, si tengo un bolso, yo te lo pongo aquí. Claro. Te permite mucha manipulación, mucha operatividad. Uh-huh. Qué interesante. Geolocalizador que has comentado, que le ponéis algún trozo de algo a alguien que queréis investigar y así lo tenéis geolocalizado en todo momento, ¿o cómo? Una baliza GPS. Sí, efectivamente. Es poner debajo del vehículo un dispositivo en el que tú tienes geolocalizado al investigado. Eso es. Esto lo trabajamos mucho con temas de repartidores, comerciales y ojo con el uso de estos dispositivos, porque el uso tiene que ser proporcional, necesario, idóneo. Hay jurisprudencia que ya avala el uso de estos dispositivos en detectives privados, pero también ha habido denuncias por esto, ¿vale? Uh-huh.
Porque claro, yo no puedo poner lo que te decía, ¿no? El caso de la vecina de antes. Yo no puedo poner a mi vecina que quiero investigarla por lo que sea, que va a comprar de aquí a la otra parte de Valencia un geolocalizador. Pues chico, la sigues y eres un buen detective, no te hace falta un geolocalizador. Eso sería desproporcional. Otra cosa es que la vecina me haga 300 kilómetros al día. Claro, 300 kilómetros al día, algo pasa, ¿no? Claro, algo pasa y operativamente es muy difícil mantener a una persona 300 kilómetros al día sin que te detecte. No somos invisibles. Yo puedo tener conocimientos en técnicas de investigación, puedo tener muy optimizado todas esas técnicas, pero a la hora de la verdad yo no soy no somos invisibles. ¿Vale? ¿Se puede dar la circunstancia que muchas personas en este país estén siendo investigadas y que no lo sepan? Bueno, reformulo la pregunta. Es muy difícil percatarse de esto, ¿no? Es difícil, es difícil. Bueno, nosotros tenemos una máxima que es detectar cuando podemos ser detectados. O sea, el detective que te diga que no ha sido detectado o que le han sentido su presencia, te está mintiendo. Es que no somos invisibles, ¿vale? Pero es difícil detectarnos. También depende, esto ya es como todo. Hay detectives chapuceros y hay detectives pues más profesionales, ¿no? Pero yo en mi caso, por ejemplo, y en cuanto al equipo con el que trabajo, te puedo decir que detectarnos como tal no hemos tenido un solo caso en el que nos hayan detectado. A no ser, he contado alguna vez algún caso donde ha habido alguna filtración, ha habido algún encontronazo, temas un poquito más complejos, pero detectarnos como tal nunca. ¿De qué tipo, por ejemplo, esos encontronazos que te digan, pero si tú me estás aquí investigando, o que te pilladas, ¿no? Sería así, una pillada. Pilladas, sí. Bueno, a ver, te pongo un ejemplo. Tuvimos un caso una vez donde era un tema de infidelidad. La verdad que hacemos muy poquitas infidelidades, pero claro, esto fue hace muchísimos años y cuando empecé hacíamos muchos más temas de infidelidad. Y recuerdo un caso... ¿Esos que están bajando? Eso es que, no te diría, o que están bajando o que también, claro, cuando tú te vas profesionalizando, vas descartando ese tipo de clientes. Eres más selectivo, claro. Correcto. Yo ya te digo, mis clientes ahora mismo son empresas. Eso no quiere decir que si tú ahora mismo me dices, oye, David, tengo un problema, un tema de infidelidad, pues te lo hago. Claro. También es verdad que el beneficio económico, pues no existe. Es más un beneficio emocional. Lo que te estás jugando. Es que el tema de las infidelidades es un mundo, lo podríamos tocar. Sí. Venga, pues adelante, cuéntame este ejemplo. ¿Qué tocamos? Sí, el ejemplo que me decías que... ¿El del encontronazo? Sí. Mira, el del encontronazo fue muy sencillo, fue una filtración, básicamente. Es que yo estaba prácticamente informando, dándole el feedback al cliente de lo que nos estábamos encontrando cada día, porque, bueno, pues es verdad que detectamos que estábamos investigando a su pareja, le estaba siendo infiel. Esta mujer lo que hacía era que trabajaba en un centro comercial y que cuando salía del centro comercial se reunía con otro compañero de trabajo de otra tienda del centro comercial y se enrollaban en el coche. Vale. Claro, nosotros las primeras tomas no eran muy buenas porque, claro, dentro de un coche es difícil tener esas tomas. Y lo que hicimos fue, yo le hago el feedback al cliente, oye, mira, lo que tenemos es esto, al finalizar la jornada te digo, lo que ha ocurrido hoy ha sido esto, les hemos pillado introduciéndose en el coche, tal. Pues en uno de esos días, de un día para otro, llega yo voy a hacer el servicio normal, vamos a hacer el servicio, y a la salida del centro comercial llega el amante y efectivamente se nos queda mirando hacia el coche, hacia donde estábamos nosotros. Claro que nos había detectado, pero era totalmente antinatural. Tuvimos que abandonar el lugar, nos tuvimos que ir. ¿Por qué? Porque yo le digo al cliente, oye, este comportamiento es antinatural. Digo, ¿tú has filtrado algo? Dice, sí, es que ayer estuve discutiendo con mi pareja, tal, que sé que tiene algún tonteo. Digo, claro, nos has reventado el tema. Joder. Nos has reventado el tema. Ahora mismo el investigado, o sea, la pareja se fue de la lengua, le dijo... El amante ahora ya estaba pendiente de nuestro vehículo y todo, ya se había reventado el tema, ya no pudimos continuar, pero vamos, la infidelidad estaba clarísima. Hablemos un poco de este mundo, de las infidelidades. ¿Por qué decías que es especialmente complejo? Bueno, es complejo desde diferentes puntos de vista. El primero de ellos es el cliente. No es lo mismo
manejar rendimiento económico, dinero, que manejar emociones. Por lo tanto, el cliente ya es inestable. No, es que sospecho que mi pareja me pone los cuernos. ¿Cuándo te los pone? Pues no sé si por las mañanas, por las tardes, te encuentras con clientes inestables. Ya. Preocupados. Que encima, aparte de eso, se preocupan porque tienen que contratar a un detective, pagarle un dinero y encima hay que hacerles entender que yo estoy trabajando. Y si no se generan resultados, los resultados que a ti te vengan bien, que te hagan salir de tus dudas, no, es que si puedo no te pago. ¿Cómo que no me pagas? No sé si me explico. O sea, yo trabajo, nadie trabaja por resultados. Es como pedirle a un vigilante de seguridad que solamente le pagas si detecta un robo y si hace una detención. Claro. No, el vigilante de seguridad está trabajando. Ya, que es una persona muy inestable, Correcto. muy maleable. Claro. En primer lugar, por eso. Luego, por otro lado, por el tema económico también. Porque, bueno, lógicamente cada despacho tendrá sus honorarios, pero lo que te digo, no es lo mismo buscar el rendimiento económico en que una empresa ve claramente el beneficio absoluto en contratar a un detective, pero a un particular que le tienes que hacer entender que a lo mejor llevamos 2 o 3 días y de momento no hay resultados, aunque hay indicios de algo, pero hay que continuar, es que se tiene que seguir gastando el dinero. Yeah. Por lo tanto, ahí ya es complejo. Y el tercer y último punto es el tema operativo. En términos generales, a mí no son temas que me agraden. Yeah. ¿Por qué? Porque te llaman. En Navidad tenemos una alza de contrataciones brutal por las cenas de empresa. Hombre, claro. No, es que se lía con el compañero de trabajo, es que tal. Vale. ¿Qué te encuentras ahí? Necesito esto para allá, necesito esto para el día 22 de diciembre que tienen la cena, para el día de 15 de diciembre que tiene la comida de empresa. Problema de eso, que tienes una única bala. O les cazas ese día, o a lo mejor si es una infidelidad ocasional no te encuentras nada. Yeah. Por lo tanto, tienes que invertir recursos, a lo mejor poner 2 detectives porque es nocturnidad, vamos a salir de fiesta con ellos, vamos a ir de bar en bar, les vamos a estar observando. Entonces, eso es más inversión. Todo eso hay que hacérselo entender al cliente. Y si fallas, que lo normal es no fallar, al menos por lo menos nosotros, ya, si nos contratan hacemos bien las cosas, es que, pues bueno, si fallas al final te encuentras con una clienta que se siente decepcionada, ¿sabes? Oye, encima la habéis perdido, encima no sé qué. Y a lo mejor la has perdido por una circunstancia completamente ajena a ti, que le ibas siguiendo y se ha montado en un taxi, no había más taxis para seguirle, tú ibas a pie. Pues esas cosas les cuesta entenderlo. Ya. Yeah. Pero bueno. La situación de estar en un restaurante, por ejemplo, en una cena de empresa, ¿eso cómo lo manejáis? O sea, os hacéis pasar con toda la naturaleza del mundo como que estáis en el mismo restaurante o en el mismo sitio cenando o ¿cómo lo hacéis? Bueno, a ver, a nivel... ¿O te vas tú con tu pareja y actúas con normalidad o cómo haces? A ver, eso se prepara todo en el briefing, en la preparación operativa del servicio. Lo bueno de las cenas y lo bueno de esas fechas es que te dan puntos de control. Sabes que va a estar ahí y una cena de empresa se va a alargar pues 2 o 3 horas tranquilamente. Claro. Entonces, eso que te permite que si puedes, pues reservas la mesa de al lado. Yo recuerdo una cena de empresa, la clienta tenía poder adquisitivo económico importante, o sea, tenía pasta. Sí. Y lo quería preparar todo tan bien que montamos un operativo con 4 detectives. Montamos una cena de amigos al lado. Sí, sí. Fue bonito ese tema, además. Y bueno, lo que te digo, al lado, controlándoles, cámaras ocultas, y vimos toda su reacción en todo momento, todo cómo se estaba comportando, los comentarios que hacía, todo. Esto su pareja, ¿no? El hombre. Sí, nos contrata una mujer que quiere investigar a su marido en una cena de empresa. ¿Y qué hacía el marido? Bueno, la verdad que ese hombre, sinceramente, se comportó... me explico, ella venía con unas premisas en su cabeza venía con la premisa de que le iba a ser infiel y tal, y desde mi punto de vista era el típico bocazas que cuando se pone al lado de sus amigos pues dice muchas bobadas sobre mujeres y sobre tal. Sí que es verdad que tenía un cierto tonteo con una compañera de trabajo que era con la que nos indicó que podría tener cierta relación, pero a la hora de la verdad no hizo nada. O sea que también habrá mucho caso fallido, ¿no? En el sentido de que imaginaciones o suposiciones de una persona acerca de su pareja que luego ni existen, ¿no? Muchas rayadas, ¿no? Que Cierto. se suele decir. Hay mucha celotipia.
Y esto no es machismo, es realismo, por parte de ellas, ¿vale? Ajá. Y esto hay que decirlo, es así. O sea, hay mucha celotipia, es decir, mucha mujer celosa que busca control. Eso existe, Ajá. ¿vale? También te digo que muchas veces cuando el río suena agua lleva, y es verdad, a veces nos encontramos esto, pero... Y también nos encontramos, también hay que decirlo, que desde mi punto de vista son más infieles ellos que ellas. Claro. En términos generales, pero claro, que también nos hemos encontrado mucha infidelidad por parte de mujeres. Mundo de infidelidades. Vamos a adelantar con otro mundo que me consta que además te gusta mucho porque tienes un máster en ello. Cuéntanos, ¿de qué hiciste ese máster o esa especialización? Bueno, más que un máster, es un curso, es un título, otro título propio, es un curso que, bueno, yo me especialicé en la recogida de desechos biológicos y muestras forenses, ¿vale? Todo esto me viene influenciado desde la criminología y más bien desde la criminalística, desde las ciencias forenses. Digamos, para que todo el mundo lo entienda y traduciéndolo a un lenguaje más coloquial, yo me he especializado en poderte seguir a ti y que cuando tú tires una colilla al suelo, si eres fumador, poder recoger esa colilla bajo una correcta guarda y custodia, bajo un correcto soporte, bajo una correcta procedimentación, mandarlo a un laboratorio y poder sacar de esa colilla el ADN para temas de pruebas de paternidad o la detección de consumo de sustancias estupefacientes. Si consumes cocaína, MDMA, marihuana, lo que sea. De tal forma que eso pueda repercutir, pues por ejemplo, en un tema de guarda y custodia. Oye, pues tu pareja, tu expareja, nos ha contratado porque cuando tienes a los niños eres consumidor de cocaína. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si estabas bajo los efectos de, vamos a ver lo que dice esa colilla, etcétera. O te pongo otro ejemplo, temas de pruebas de paternidad. Oye, vamos a ver si mi hijo es mi hijo o no es mi hijo, o le llevo pagando una manutención durante muchos años y resulta que no es mi hijo al final, ¿no? Entonces, todo eso se puede extraer de la impregnación de saliva en el determinado desecho biológico, como te digo, o sea, en el determinado vestigio, colilla, Kleenex, un vidrio, lo que sea. Y entiendo que no es solo saliva. Habréis llegado a cualquier tipo de resto biológico. Bueno, yo lo máximo y más curioso, que lo he contado varias veces, es con un hisopo recoger orina de la pared. Joder. Fiestas de un pueblo donde queríamos sacar el consumo de sustancias y entonces pues lo típico en un pueblo, oye, estás en la charanga tal, se va a un callejón, mea, pues donde vimos que meó, vas con el hisopo, frotas y de ahí al laboratorio, bajo toda la procedimentación. Madre mía. No te imagino, David, pero te veo aquí con tu traje, todo. Sí, ¿no? O sea, es un trabajo en el que también tienes que no tener mucho pudor o mucho filtro con según qué situaciones, ¿no? Hombre, hay situaciones tensas, claro, sí. Cosas, lo de revisar en la basura, eso lo hacemos muchos detectives, muchas veces para conseguir información, eso es muy habitual. En muchos temas, no hace falta en esta especialización. En esta especialización en concreto de restos biológicos, ¿cuál es el caso así más llamativo o que más te ha marcado? Pues mira, recuerdo... Es que te podría decir... Varios, seguro. Este mismo que te he contado de la detección de tóxicos fue curioso porque era un hombre, además, que le recogimos, estaba en las fiestas de un pueblo, y entonces, en las fiestas del pueblo, pues tú imagínate, estás completamente, te cuento este caso, está completamente desinhibido. Ebrio, por lo tanto, creo que le recogimos, no recuerdo, por lo menos 4 o 5 vestigios. Le recogimos vasos de plástico de la charanga, como te digo, la charanga, no me sale ahora mismo la palabra, las fiestas de pueblo. Sí. El concierto que montan en mitad de la plaza del pueblo. Sí. Pues vasos de plástico le recogimos y lo más extremo fue esto, el tema de la pared. Y todo el tema de la recogida de orina sobre la pared. Y todo esto en ánimo de detectar posible consumo de sustancias estupefacientes, que dio positivo. Ajá, para delatarlo, entiendo, a la hora de... Guarda y custodia con los menores. Eso es. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Cuántas vidas habéis ayudado a que se protejan, ¿no? Porque en cierta manera sois una salvaguarda para mucha gente.
Cierto. ¿No? Yo te diría, a mí me gusta definirlo más como somos unos auténticos apagafuegos. Yo tengo abogados que nos pasan temas que simplemente me llega el cliente y me dice, tengo este problema. A veces problemas totalmente extraños, completamente inverosímiles algunos, y te los derivan porque a lo mejor el abogado no sabe cómo dar respuesta desde un punto de vista operativo, no sabe cómo enfocarlo, y claro, el abogado lo que necesita también es ese detective privado, que eso se da mucho en Estados Unidos, tendríamos que aprender un poquito, tener el detective vinculado a un despacho de abogados, por contrato incluso, algunos lo tienen, de tal forma que, claro, al abogado le llega un problema y dice, es que no sé cómo abordarlo esto, se lo paso al detective, y el detective ya se las ingeniará para ver si, ojo, primero, es de sus competencias, es legal hacerlo y demás. Nos piden muchísimas cosas ilegales, pero muchísimas. ¿Sí? Entonces, bueno, deberíamos de trabajar más con los abogados. ¿Qué cosas ilegales os piden? Bueno, yo creo que, y esto lo digo por todos los detectives, yo creo que es raro el despacho de detectives que a lo largo de un mes no reciba una o dos llamadas como mínimo de pínchame el WhatsApp de mi pareja, porque quiero ver con quién habla, a ver si me está poniendo los cuernos. Eso es muy habitual y eso es ilegal. Claro. Derecho al secreto de las comunicaciones, derecho a la intimidad, derechos fundamentales de la Constitución española no los podemos vulnerar. Claro. David, te quiero... espera, que se me ha ido. Luego esto lo cortamos, no pasa nada. Es que tenía una pregunta buenísima. Nada, tranqui. ¿Qué te iba a preguntar, tío? ¡Ah, qué rabia! Mira que soy rápido de mente, tío, y esto se me ha olvidado. No te preocupes. Bueno, me va a volver. David, para el que se lo pueda plantear, hemos dicho que hay mucha escasez de detectives en este país. Pros y contras de ser detective. Entiendo que pro, formar parte de un sector en el que hay muchísima demanda y poca oferta, ¿no? Pero contras, bueno, cuéntame en general. Bueno, pro, sin ninguna duda, la demanda de trabajo que necesitamos, que tenemos ahora mismo. O sea, ahora mismo empresas particulares nos quieren contratar. En mi caso, personalmente, empresas. Prácticamente no es la semana, el mes en el que tenga que decir a un cliente, oye, tenemos que empezar tu tema a 2 semanas vista, porque tengo todo reservado. ¿Por qué? Porque tenemos trabajo y porque hay pocos compañeros. Recuerda, 1337, somos muy poquitos, ¿vale? Pro, eso, clarísimamente. O sea, necesitamos detectives, hay trabajo. Considero que es un trabajo que está bien pagado. Es un trabajo que a lo mejor no te hace millonario, pero te permite vivir muy dignamente. Sin ninguna duda eso, esos dos pros, ¿no? Y contras, es un trabajo sacrificado. Y especialmente los primeros años, también depende de la trayectoria profesional que quieras tomar, pero yo creo que para cualquier detective que esté empezando, los primeros años son sacrificados, porque lo primero tienes que aprender lo que es la calle, lo que es hacer correctamente una infiltración, lo que es hacer una entrega, lo que es hacer, ¿cómo decirte? Hacer correctamente una vigilancia y un seguimiento, porque una vigilancia y seguimiento no es me pongo detrás de ti en convoy y te sigo a ver dónde vas, no, hay que coger angulaciones, hay que aprender un montón de técnicas en vehículo, a pie, en pareja, y un montón de... Entonces, esos años son duros y es un trabajo en el que sabes cuándo empiezas pero no cuándo terminas. Yo te puedo montar un operativo a las 7 de la mañana en Valencia, en el centro de Valencia, pero a lo mejor el investigado me acaba en Paterna a las 12 de la noche. Cuando yo creía que iba a terminar o estimaba que iba a terminar a las 7 de la tarde y acabo en Paterna a las 12. No lo sé, por ponerte un ejemplo así tonto. Por lo tanto, es sacrificado, son muchas horas, pero bueno, lo positivo es que es, como te digo, muy bonito, muy dinámico también. Oye, hemos hablado del familiar, hemos hablado del pareja, hemos hablado de empresas, hemos hablado de políticos. Me falta preguntarte por personajes de la vida pública, famosos. ¿Te ha tocado alguna vez investigar algún personaje famoso? Sí que me ha tocado, lógicamente, nosotros tenemos el deber de reserva profesional, nunca podría decir el dato, ¿vale? Tenemos un libro registro donde aparecen los nombres de nuestros investigados y de nuestros contratantes, ¿vale? Pero sí que me ha tocado personaje público y también personaje político.
¿vale? Que comentábamos. Dentro de todo el caso que he comentado había un personaje político bastante conocido y bueno, pues sí que me ha tocado, claro. Pero bueno, eso queda en el libro registro y no podemos... Claro, sin dar nombres, en el mundo también de la prensa, entiendo que hay muchas investigaciones periodísticas que puede ser que colinden o que se pongan en paralelo a vuestras investigaciones privadas. ¿Te ha tocado investigar a periodistas? ¿Te has encontrado a periodistas investigando también a la vez que vosotros, en un caso así sonado? Yo personalmente, eso no lo he tenido, la verdad. Para ser honesto, no he tenido ningún caso en el que paralelamente te hayas encontrado con periodistas y tal. Lo que sí que me he encontrado es a otro detective. ¿Ah, sí? Eso sí, eso sí. Eso lo hemos tenido. ¿De la competencia? O sea, ¿de la otra parte? De la otra parte, correcto. Recuerdo un asunto en el que me llama un compañero y me dice, oye, David, que hay un coche que le he visto aquí, le he visto allá, en otras posiciones. Digo, yo creo que o es una contravigilancia o es alguien contratado por la otra parte. Dio la casualidad que se filtró la información de que yo conocía a la otra parte, al otro despacho de detectives y bueno, al final pues era un tema de familia, a nosotros nos había contratado, ya no lo recuerdo, fue hace muchísimos años, a nosotros nos había contratado pues una de las partes, que no sé si era el padre, o sea, el padre de los niños o la madre, y por el lado contrario estaba la otra parte. Eso sí, con el tema de los periodistas, hay que entender que las funciones del periodista son las de informar, ¿vale? Tienen funciones diferentes. ¿Os puede joder un caso, un periodista? Sí, a mí no me ha pasado, como te digo, pero ha habido compañeros en que sí ha ocurrido. Sí. En el sentido de que den a conocer algo que estabais vosotros de lleno en ese momento investigando, ¿no? Sí, que filtren una noticia, por ejemplo, que filtren una noticia antes de tiempo, antes de que se resuelva el caso, o por lo menos de que hayas favorecido los intereses de tu cliente. Eso sí que ha ocurrido, sí. Qué interesante, David. La verdad es que en este podcast estamos aprendiendo un montón de cosas. A mí, de verdad, me produce como una curiosidad infinita. Creo que te estaría preguntando aquí 20 horas seguidas acerca de tu actividad. Pero David, por ir acabando, ¿cuál crees que es vuestro principal reto? ¿Cuál crees que es ese algo que os motiva en el día a día a ejercer esta profesión? Porque entiendo que también tiene que haber casos y casos, ¿no? Deben haber situaciones que también sean como muy frustrantes, de decir, ¿qué cojones hago yo aquí a la fiesta de un pueblo a las 12 de la noche? Esa sensación tiene que también ser anímicamente a veces jodida, ¿no? Hombre, yo creo que este trabajo tiene que ser muy pasional o vocacional. Me cuesta decir muchas veces la palabra vocacional porque precisamente por el desconocimiento de lo que es un detective, pocos niños sueñan con ser detectives, ¿no? Pero sí que sueñas con ser policía o con ser tal. Entonces sí que hay una pequeña parte que podemos decir pasional, vocacional, tal. Esa parte es la que lucha contra ese sacrificio de tener que estar en las fiestas de un pueblo a altas horas de la mañana, de tener que pasar situaciones tensas con cierta peligrosidad. Eso es lo que nos hace, digamos, coger fuerzas y seguir día a día. Y en mi caso personalmente, yo ahora mismo estoy en una línea de divulgación, de ir a podcast, me han invitado a algún otro podcast también. Con el otro proyecto que tengo un canal de YouTube también. ¿Cómo se llama? Y así te seguimos. Operativo Criminal se llama. Operativo Criminal. Operativo Criminal. Es un proyecto que hemos empezado hace 8 meses, en julio del año pasado. Y ¿qué objetivo te has puesto con ese canal? A través de Operativo Criminal, sobre todo, pretendemos divulgar la investigación privada y la criminología. ¿Qué buscamos? Traemos invitados del tipo que estén vinculados a la seguridad privada, a la seguridad pública, o sea, policías, guardias civiles, abogados, detectives, otros compañeros, abogados, periodistas de la investigación criminal, ¿no? Eso es un poquito el formato. Luego es un podcast en el que yo busco divulgar la profesión del detective privado
y cuento casos reales, casos en cada podcast. Y por ejemplo, pues traigo a un médico, pues traigo un caso relacionado con la medicina legal y forense. Si traigo a un abogado laboralista, pues un caso relacionado con el ámbito laboral. Entonces cuento un caso real de tal forma que eso te permite, al espectador le permite entender mucho mejor qué es un detective privado con un caso real práctico, ¿sabes? Oye, y preguntarte por algún caso sonado. Por ejemplo, ¿vosotros formaríais parte de una investigación, o eso se lo cedéis completamente a Guardia Civil, Policía Nacional, de cuestiones de agresión sexual? Hemos tenido casos súper sonados últimamente en España, como por ejemplo está en investigación, ¿no? Presunto, en el caso de Íñigo Errejón, o ahora ha salido también Monedero, etcétera. Están saliendo ahí muchas cosas. ¿Vosotros en este tipo de casos os llaman o ahí no formáis parte? Sí, podríamos formar parte perfectamente. Yo he tenido casos donde a lo mejor lo que tú estás investigando es la responsabilidad civil que está en juego. Te pongo un ejemplo. Y además donde ha habido detectives en juego. El caso de La Manada, muy famoso, donde hubo detectives. Ya sabemos todos lo que pasó en el caso de La Manada, etcétera. ¿Qué pasaba? Que la víctima pedía una RC, una determinada responsabilidad civil, donde, bueno, pues tenía algún tipo de... La verdad que es un caso que a nivel de... Desde un punto de vista médico desconozco exactamente qué es lo que pedía y por qué lo pedía, pero imagino que fuera por el trastorno de estrés postraumático, de todo lo que había pasado en el suceso. Entonces pediría un tema, algo de alguna responsabilidad civil, etcétera. Entonces, claro, intervinieron detectives, estuvieron ejerciendo el seguimiento para ver si verdaderamente estaba tan afectada o no. Luego ha habido mucha controversia sobre la ejecución del servicio, de cómo lo han hecho y tal. La verdad es un tema que ahora mismo está otra vez en el foco. Y ahí, claro, lo que se está valorando no es el suceso en sí, no es la agresión sexual. Lo que se está valorando es si verdaderamente estás tan mal como víctima como para pedir la responsabilidad civil que tienes, que pides. Yo he tenido un caso exactamente igual que el tema de La Manada, en una ciudad exactamente igual, como digo, donde había 3 implicados, no 4 o 5 como lo de La Manada, y investigamos exactamente lo mismo. Por lo tanto, en defensa de la detective o el detective que fue contratado, porque les han dado muchísima caña por toda la presión social. ¿Pero quién era tu cliente, por ejemplo, en este caso? En este caso, mi cliente eran los supuestos agresores sexuales. Vale. Pero eso va por otro lado. O sea, me explico. La justicia juzgará si han cometido o no esa agresión sexual. Pero yo, por otro lado, lo que estoy valorando es la responsabilidad civil. Es si verdaderamente esa víctima se siente tan traumada como para pedir lo que pide. Vale. Ver si hace vida normal y tal. Claro, eso a ojos del común de los mortales es como victimización secundaria. Vamos a investigar a la que encima ya fue agredida sexualmente. Si yo lo entiendo, pero... ¿Os sentís cómodos ahí? A ver, yo tengo que tratar esto como trabajo. Me explico. Cómodo no es, y tener el foco, en el caso de La Manada, los compañeros que estuvieron haciendo el tema o las compañeras, pues había una presión social importante. Pero esto es como... Al final tienes que hacer tu trabajo. Esto es como defender al malo de la película. Ya. Y además hay que entender una cosa. Por un lado está la responsabilidad penal, que yo no digo que haya, en caso de mis clientes, yo no digo que sean autores o no de lo que ocurrió. De hecho, lo que ocurrió básicamente es que llegaron a un acuerdo, entraron en prisión, porque algunos eran menores y tal, entraron en prisión un pequeño tiempo por llegar a un acuerdo, pero siempre, además, es un asunto en el que siempre se ha planteado la duda de que verdaderamente fueran inocentes. Pero a veces es mejor un acuerdo y estar, como eran menores, pues bueno, estamos un pequeño tiempo en prisión y nos lo quitamos de encima, ¿no? Pero luego, eso es una cosa que ya verá su señoría si son o no culpables, y luego está el tema de la responsabilidad civil. Claro, yo a esta chica, por poner el caso, yo la pillé, por ejemplo, la detectamos en un sitio equivalente a donde había sido agredida sexualmente, haciendo botellón, jijiji, jajaja, no sé si me explico. Por lo tanto, si tú estás tan traumada, que ojo, no estoy juzgándolo y eso será un médico, un forense el que tenga que valorar, o un psiquiatra el que tenga que valorar mi informe. Pero la duda razonable se plantea en el momento en el que si tú estás tan traumada como para
pedir lo que estás pidiendo y luego estás en un entorno, en un contexto exactamente igual, con varios jóvenes al lado, donde te puede hacer recordar lo que viviste, tal. Entonces, es un poquito eso. Por lo tanto, casos así sí que hacemos. Y luego casos en los que trabajes y te encuentres algo que escapa a tus competencias, que sea un delito perseguible de oficio, tráfico de drogas, tal, se lo pasamos a Guardia Civil, a Ertzaintza, eso lo hemos hecho. ¿Casos de bullying también tenéis? Sí, hemos hecho también casos de bullying. Esto es un fastidio muy grande para muchísimas familias en este país, una lacra muy, muy jodida. Es una lacra, eso sí que es una lacra social importante. ¿Ahí cómo actuáis? Bueno, además, yo aquí, precisamente hablábamos antes del canal, yo hice una crítica en mi canal bastante fuerte o bueno, fuerte o no, depende ya, porque luego, como somos 1300 y pico, pues no nos escuchan mucho, ¿no? Yeah. Pero yo hice una crítica importante a que los colegios activan el protocolo de bullying, que luego es para echarse a reír con los protocolos de bullying, les activan, claro, a nivel interno. Pero ¿qué pasa a nivel dentro? Todo lo que ocurra dentro del colegio, digamos que es responsabilidad del profesorado, etcétera. ¿Qué ocurre cuando esos niños, esos menores, salen de los colegios y van camino de sus casas? El maltratador, el que efectúa el bullying, te va a perseguir por la calle. Claro. Y de hecho es que muchos de los casos que ocurren son así. O sea, no te va a maltratar delante del profe. Claro. Te puede maltratar entre pasillos, y eso ya será competencia del profesorado, del colegio en cuestión, pero ¿y lo que ocurre fuera del cole? ¿Qué pasa ahí? Nosotros hemos trabajado fuera de los colegios. Padres preocupados que nos llaman, oye, mi hija viene aterrada cuando viene a casa. Joder. Conté un caso en el canal, como te digo, muy interesante, donde 2-3 individuos, unos auténticos sinvergüenzas, y me da igual que sean menores porque eran unos sinvergüenzas, aparte de menospreciarla, vejarla y decirle muchas cosas a la menor, había uno de ellos que, le vimos uno de los días, iba corriendo y la pellizcaba los pechos a la joven. Era una niña casi adulta que tenía unos pechos muy prominentes. ¿En la calle? En la calle. Estaba pues más desarrollada para su edad y bueno, la verdad que estos eran unos sinvergüenzas. Había uno de ellos que iba corriendo y la pellizcaba los pechos. Todo esto se grabó y bueno, pues... Y gracias a esto, claro, se sale a la luz y se puede parar mucho antes. Claro. Gracias a estos informes, pues bueno, pues el padre puede denunciarlo y demás. Es que si no, ¿cómo lo haces? Claro, yo la crítica que hice a los colegios... Porque muchas veces los niños no lo dicen en casa. Es que ese es otro problema. Es un tema tabú, es un tema en el que genera vergüenza, es un tema en el que tú llegas y cómo... Luego también depende de qué papá y qué mamá tengas. Que yo digo muchas veces, y suena drástico, pero es así, hay papás y mamás que no deberían de ser padres nunca. Que debería de existir un psicotécnico para ver si estás capacitado para educar a tu hijo, para ver si tienes capacidad para poder tener un hijo, ¿no? Claro, si tú tienes un papá que no te va a comprender, que sufres maltrato en tu casa, ¿qué tal? Pues claro, no hablas y no lo dices. Es verdad que aquí el papá que nos llega, en el caso este... Es responsable. Es responsable. Decías la crítica que hiciste sobre esto. La crítica al Ministerio de Educación, a los colegios, a el protocolo anti-bullying es que los detectives privados, ya que vivimos en un país en el que se gasta el dinero en 1000 chiringuitos, porque hay 1000 chiringuitos donde se gasta el dinero, resulta que el bullying es un problema. Yo para mí que el bullying sí que es una lacra social y no otras cosas que nos venden. ¿Y por qué no invertimos dinero en licitaciones donde podamos intervenir los detectives? Me explico. Los detectives trabajamos mucho para mutuas colaboradoras de seguridad social, para ver si un trabajador que tiene un accidente laboral, que está percibiendo rehabilitación y tal, pues está verdaderamente lesionado o no. Vale. Eso son fondos públicos. Claro. ¿Y por qué no utilizamos fondos públicos que transgredan o que entren a través del Ministerio de Educación para contratar detectives privados que controlen esos trayectos y que controlen lo que ocurre fuera de sus dependencias? De las aulas.
Joder, pues me parece un llamamiento brutal para dejarlo aquí, David. Creo que nos has sensibilizado a lo largo de toda la entrevista sobre la importancia y la relevancia que cobráis, pero si me tengo que quedar con una, más allá de infidelidades y tal, que por supuesto son jodidas, pero esto del bullying, si podéis hacer ese bien, pues que este canal haya servido para eso, ¿no? Que esta entrevista haya servido para hacer ese llamamiento, que, joder, sois mega útiles para la sociedad. Sí, yo sobre todo me quedo también con el hecho de que si alguien nos está escuchando, tus espectadores, si están viviendo esa lacra en sus carnes, tienen un hijo o una hija afectada, pues que sepan que los detectives estamos ahí, que existimos y que podemos dar solución a algo que muchas veces es incontrolable y que tenemos a hijos que llegan a casa y que no sabemos lo que les pasa, porque no hablan, porque se sientan en la mesa a comer y no abren la boca. Claro. Entonces, el detective está ahí, estamos nosotros, estoy yo como persona, pero también hay otros 1.336 detectives activos a los que se les puede llamar. Y es que además sois la figura para esto. Porque muchas veces dicen, no, bueno, pues la prima que hable con ella, o la abuela, o no sé qué, que igual tiene más confianza porque con los papás o las mamás no se atreve. Pero no, todos sabemos que es una cuestión muy, muy complicada y que, en serio, me ha parecido irrisorio el precio que cobráis, porque lo hablamos. ¿Cuál es el valor de un hijo que está sufriendo? Incalculable. O sea, no existe un precio. ¿Qué vale que tu hijo se sienta seguro? ¿Qué vale que puedas prevenir el suicidio de tu hijo? Es que ahí estamos. Ahí estamos. En este canal además estamos precisamente bastante concienciados con este tipo de temas de salud mental y tal. El bullying es claro, y tenemos que concienciarnos todos mucho más. Por último, David, ¿cómo podemos contactar contigo? Más allá de seguirte en tu canal y tal, dejamos por aquí en la descripción sin duda vuestra dirección, porque entiendo que operáis a nivel nacional e incluso internacional. Hemos hecho temas fuera de España y ¿sí? Temas muy bonitos también. No hemos hablado de eso. No hemos hablado de eso. Sí, bueno, pues igual lo dejamos para una segunda. Lo dejamos para otra, sí. Hemos hecho temas bonitos también, sí, fuera de España. ¿Cómo poder contactarnos? Pues yo todos los servicios, porque a través de esta difusión, de esta divulgación, pues nos escriben, oye, ¿cómo puedo contactarnos? Yo siempre les derivo a nuestro despacho, ¿vale? A través del despacho. El nombre de la agencia es Agencia DRC Detectives, que son las iniciales de Detección Rápida Cualificada. Empezó con mi nombre, David Rodrigo, tal, pero cuando empiezas a coger volumen... Claro. Por marketing, un publicista Total. con el que trabajo me dijo, cambia esto. Total. Entonces, Agencia DRC Detectives, como te digo, el teléfono, el mail, a través de teléfono, de mail, a través de la página web, bueno, pues ahí estamos. Pues nada, que ojalá esto haya servido para ayudar a mucha gente que lo necesita. Ha sido un placer enorme, David, tenerte en nuestro podcast y nos vemos, no sé, iba a decir por las calles, en tu caso ya nos vemos por tu canal, mejor dicho. Pues igualmente, la verdad que he estado muy a gusto y gracias por invitarme y haber pasado un buen rato aquí contigo. Muy bien, hasta la próxima, amigos. Volvemos muy pronto con una nueva edición del podcast de Inspirabrand.